Dibujarte, la serie. Hoy les presentamos Yabba-Dabba-Doo. Los Picapiedra es una serie de animación de la productora Hanna-Barbera Productions. Fue estrenada por la cadena estadounidense ABC el 30 de septiembre de 1960 y fue emitida hasta el 1 de abril de 1966, con un total de 166 episodios y además algunos especiales y películas. Los Picapiedra fue una de las series animadas más exitosas de la historia de la televisión. La serie está centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, un par de hombres que reflejaban la clase media de la sociedad estadounidense con sus salidas al campo, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y un vehículo primitivo, y en sus sufridas esposas, Betty y Vilma, quienes tenían que aguantar las ideas de Pedro y la complicidad obligatoria de Pablo, de donde nunca salían bien. Después de 60 años, la serie aún continúa teniendo una audiencia alta alrededor del mundo. La acción tiene lugar en un pueblo llamado Piedradura, en una versión ficticia de la Edad de Piedra, con una sociedad idéntica a la de los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Es un mundo fantástico en el que los dinosaurios, los tigres dientes de sable, los mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los humanos, quienes usaban tecnología similar a la del siglo XX, pero en la que los animales prehistóricos sustituían a los aparatos eléctricos. Los personajes conducían automóviles formados por troncos de madera, troncomóviles, rueda de piedra, en los que el motor era sustituido por el empuje de los pies de sus ocupantes. Las vestimentas eran de piel animal. Uno de los recursos humorísticos utilizados en sus aventuras era el empleo de animales en las acciones cotidianas. Un ejemplo es que cuando un personaje tomaba fotografías con una cámara instantánea, se mostraba el interior de ella para ver que era un ave la que realizaba la fotografía picando una roca con su pico. Por lo general los animales hacían un comentario quejándose del trabajo que realizaban. Los personajes principales de la serie se conformaban por dos familias que eran los protagonistas: los Picapiedra, formada por Pedro Picapiedra y Vilma Picapiedra, y los Mármol, integrada por Pablo Mármol y Betty Mármol. En episodios posteriores se agregaron dos personajes más, los bebés, Pibbles Picapiedra y Bam Bam Mármol, además de la mascota Dino. Otros personajes recurrentes son el patrón de Pedro, dueño de la cantera, el señor Rajuela, Arnoldo el periodiquero, la señora Traca, mamá de Vilma, y el marciano Gazú. Los Picapiedra, a pesar de ser un dibujo animado que se supone infantil, trataba temáticas propias de un público adulto: los conflictos laborales, la maternidad en el caso de los Picapiedra, las siempre complejas relaciones entre suegros y yernos, caso de Pedro con la mamá de Vilma, la ludopatía de Pedro, el consumismo desenfrenado de Vilma y Betty, entre otras cosas. Fue la primera serie de caricaturas en presentar artistas invitados de moda, tanto músicos como actores. También hubo dos películas en persona de Los Picapiedra: Los Picapiedra, la película, y Los Picapiedra en Rock Vegas, Las Vegas. Hubo otra película titulada Los Picapiedras conocen a los supersónicos, donde los Picapiedra iban al futuro de los supersónicos y los supersónicos al pasado de los Picapiedra en una máquina del tiempo. El show mantuvo su récord como la serie animada más larga por mucho tiempo, desde su cancelación en 1966 hasta 1997, año en que la serie fue superada por la famosa serie Los Simpsons, de quien tomó su inspiración. Se hacen varias referencias en esta serie. Por ejemplo, en el capítulo March contra el monorriel, se puede ver a Homero cantando en clara ironía la famosa canción de entrada de los Picapiedra con la letra cambiada. El compositor del tema musical de la serie fue Hoyt Curtin, y tanto William Hanna como Joseph Barbera escribieron la letra original en inglés. Pedro Picapiedra, Frederick Fred Flintstone, en inglés, es un personaje ficticio de la serie de televisión de dibujos animados Los Picapiedra. Durante los años 60 era el personaje principal de la serie, protagonizando las diversas historias en una vida contemporánea pero vista como en la Edad de Piedra. Concepto similar se repitió en Los Supersónicos, con la diferencia de mostrar la vida contemporánea en un escenario futurista. Viste una corbata azul y anda bien peinado. Usa un traje sencillo de piel de tigre, sin mangas ni pantalón. El personaje en sí es rudo, seguro de sí mismo, pero poco reflexivo.
Siempre pasa por un error antes de aprenderlo y tiende a hacer todo lo posible para no enfrentar sus problemas, lo que muchas veces le trae más problemas. Sin embargo, posee habilidades que le permiten hacer cualquier empleo, y es tanto así que también llegó a cumplir oficios como agente especial en una película, Agente Secreto Picapiedra. Pedro Picapiedra está casado con Vilma Picapiedra, con la cual tiene una hija, Pebbles. Su adorable mascota es Dino, un dinosaurio púrpura. Pedro trabaja en la cantera del señor Rajuela. Sus principales aficiones son jugar a los bolos y las reuniones de los búfalos mojados. Su típica frase es Yabba Dabba Doo, la cual dice generalmente cuando se alegra en algunas oportunidades. Su mayor dificultad durante la historia de los Picapiedra es el rol de padre, ya que al tratar de llevar una vida digna y enriquecida con su familia, se pierde buscando la vida fácil. Es un obrero de la construcción trabajando en una cantera. Al contrario a la creencia popular y a las películas, Pablo Mármol y él no eran compañeros de trabajo en la serie original, y además es miembro de la logia de los Búfalos Mojados. En las dos películas animadas, hechas por la televisión en el año 1993, en Ay Yabba Dabba Doo, Pedro es suegro de Bam Bam Marmol, cuando su hija Pebbles se casa con él, y en la película Holly Rock a Bye Baby, Pedro es abuelo materno de dos mellizos, Chip y Roxy Marmol. Pedro Picapiedra aparece en un gag del sofá de Los Simpson. También aparece en un episodio de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, y junto a Pablo Mármol en Family Guy. En la película en imagen real basada en la serie animada Los Picapiedras de 1994, fue interpretado por John Goodman. Pedro Picapiedra aparece en las cajas de cereal de la marca Post, en los Estados Unidos, Fruity Pebbles con sabor a frutas y Cocoa Pebbles con sabor a cacao. También su imagen aparece en las vitaminas para niños Flintstones fabricadas por la empresa Bayer. Pedro apareció en una foto colgando en la casa del señor Rigby en la película Scooby del 2020. Pedro Picapiedra aparece en la película Space Jam: A New Legacy del 2021. Vilma Picapiedra es la esposa del personaje principal de la serie, Pedro Picapiedra, y madre de Pebbles Picapiedra. Pasa todo el día preparando la comida, ordenando el hogar y hablando con su amiga y vecina Betty, esposa de Pablo Mármol. Proviene de una de las familias más ricas de Piedradura, condición que perdió al separarse de su familia para casarse con Pedro Picapiedra. Durante el desarrollo de la serie ha demostrado que es feliz con su modesta vida en comparación a la anterior. Con su característico moño, Pebbles Picapiedra es la hija pelirroja de Pedro y Vilma, que nació cerca del final de la tercera temporada. Ella es más conocida en su forma infantil del programa de televisión animado Los Picapiedra, aunque también ha aparecido en varias otras etapas, incluso cuando era una adolescente en el spin-off de la década de 1970 The Pebbles and Bam Bam Show, y como adulta en 3 películas hechas para la televisión. Pasó la mayor parte de su tiempo con Bam Bam Marmol. Pebbles y Bam Bam eran los mejores amigos cuando eran niños. Se convirtieron en novios en la adolescencia y con el tiempo se casaron y tuvieron sus propios hijos como adultos. Pablo Mármol es el inseparable compañero y vecino de Pedro Picapiedra. El personaje en sí es tranquilo e inseguro, así como muy reflexivo. Sin embargo, siempre se deja arrastrar por la impetuosa personalidad de su amigo Pedro Picapiedra, quien de cariño y con frecuencia le llama enano, en lugar de su nombre debido a su baja estatura, por quien siente una auténtica amistad. Pablo es más inteligente y sensato que Pedro. También él y Betty parecen llevarse mejor que Pedro y Vilma. También es más honrado que Pedro, en el sentido de que es él quien sugiere decir la verdad cuando se meten en algún problema, aunque siempre termina siguiendo los planes que traza Pedro. Así, podría decirse que ambos amigos, al ser opuestos, se complementan. Pablo Mármol está casado con Betty Mármol, quien cariñosamente lo llama Cuchi Cuchi, con la cual tiene adoptado un hijo de fuerza descomunal, Bam Bam. La madre de Pablo es doña Gertrudis Bodoque de Mármol. Este dato es revelado por Pedro Picapiedra en el capítulo 20 de la temporada 2, al hojear un álbum de fotograbados de infancia. En dicho álbum puede verse que Pablo y Pedro son amigos desde que eran bebés. Las principales aficiones de Pablo son jugar a los bolos y las reuniones de logia de los Búfalos Mojados, al igual que su amigo Pedro Picapiedra.
Su profesión nunca se reveló en la serie, aunque no era compañero de Pedro en la cantera. Las películas alteraron esto haciéndolos compañeros de trabajo. Conduce un troncomóvil mucho más pequeño que el de Pedro. Betty Marmol. Se trata de una mujer de cabello negro corto, esposa de Pablo Marmol y madre adoptiva de Bam Bam. Es amiga y vecina de Vilma Picapiedra. La personalidad de Betty se basó en el personaje de Trixie Norton, esposa de Ed Norton en la serie de televisión de 1950 de Honeymooners. En Los Picapiedra, cada uno de los personajes principales es una analogía de los personajes de The Honeymooners, así como Trixie pasa mucho de su tiempo socializando con Alice Krugman. En la serie, Betty pasa mucho de su tiempo con su amiga y vecina Vilma, y las dos deben lidiar con sus respectivos esposos cada vez que se meten en problemas. Bam Bam Marmol es el hijo adoptivo de Pablo Marmol y Betty Marmol, y el mejor amigo de Pablo Picapiedra. Es el niño más fuerte del mundo y apareció sobre el final de la tercera temporada de la serie. En la cuarta temporada, Betty y Pablo encuentran a la puerta de su casa un niño abandonado a quien nombran Bam Bam. Después de una batalla legal en la que derrotan al abogado Perry Piedrota, a los Marmol se les permite quedarse con el niño. Betty no puede tener hijos, algo nunca antes abordado en una serie de caricaturas. De niño conoce a Pebbles Picapiedra y le enseña a caminar, pero Pebbles no se anima y gatea.